Creepypasta. Una versión prohibida de The Legend of Zelda Twilight Princess. El mensaje. Septiembre 2024. ¿Crees que alguien pueda apasionarse demasiado con los primeros videojuegos de la infancia? Sería bastante acertado si alguien dice que es cierto. Ese es mi caso. Desde que empecé a jugar videojuegos, comencé a explorar muchas oportunidades de conocer más sobre diferentes marcas y franquicias. Una de esas es Nintendo. Solía jugar en mi Wii unos juegos icónicos como Mario Kart Wii, Mario Kart modificado o modeado, o los Legend of Zelda. Uno de los dos marcó un antes y un después en toda mi vida cuando jugué un par de esos juegos de la franquicia de Zelda. Los momentos más icónicos de esa franquicia fueron las historias de Majora's Mask, Ocarina of Time, y Twilight Princess. Hace unos años me mudé a la zona central de mi país para evitar recordar los horrores que antes había en mi antigua zona. Un día conocí a un sujeto en medio de mis clases del bachillerato, empezamos a hablar sobre muchas cosas como autos de carreras, videojuegos y jugamos un partido de fútbol para desestresarnos. Pasó un año completo desde aquel momento y estábamos cerca de graduarnos. Su nombre es Eduardo. Él me invitó para pasar el rato, compramos churros, fui a su casa porque él quería mostrarme algo que me devolvería el apego tan fuerte a mi infancia. Salimos del colegio bastante tranquilos y cuando llegamos a su casa, vi algo que me devolvería la emoción. Oye bro, ¿alguna vez tuviste una de estas bellezas? ¿Tienes una Wii también? Está bastante conservada. ¿Cómo la obtuviste? En realidad fue un regalo de cumpleaños desde hace mucho. No la usé por mucho tiempo pero preferí desempolvarla solo para jugar y batir récords. Eso es brutal. Eduardo me sorprendió demasiado cuando me mostró su Wii perfectamente intacta, había explotado de la emoción y no podía reaccionar por aquel instante. Pasaron los días, nos graduamos del bachillerato, sigo visitando a Eduardo desde aquel día para jugar contra él en su Wii en unas rondas y empecé a chambear para tener una lana extra por si acaso compraba juegos para mi PlayStation 4 o tener la 5. Un día Eduardo llevó a un amigo suyo de la universidad llamado Wilson, él nos ayudó a detallar varias cosas de la Wii, le agregó juegos y la chipeó. Cuando vimos el catálogo de juegos que tenía, nos percatamos que tenía ambos Mario Galaxy, Mario Kart Wii Deluxe, Dragon Ball Z BT3, y entre ellos estaba uno de mis juegos preferidos de mi infancia. Hey bro, ¿ese es el Zelda? Sí bro, pero ahí veo dos Zeldas muy parecidos. Mira ahí se ve uno medio borroso. ¿Funcionará? Yo lo jugaba mucho cuando era niño. Efectivamente, era el The Legend of Zelda Twilight Princess. Uno de los 3 juegos de esa franquicia que me remarcaron desde mi infancia, esperé demasiado tiempo para ver todos esos juegos y probarlos al mismo tiempo. 24 de diciembre de 2024. Fue así que fui a visitar a Eduardo después de unos días, llegó la Navidad del 2024 y me quedé un largo rato en su casa jugando muchas rondas del Dragon Ball Z y el Mario Kart Wii Deluxe. Sin embargo, ese día fue el que me empezó a reescribir mi forma de ver esos videojuegos. Empezamos a jugar en el segundo Zelda Twilight Princess y todo empezó a volver a obtener un aura muy pesada, no era solo por la hora ni por el día, sino que todo el ambiente obtuvo un ambiente extraño porque solo estábamos Eduardo y yo en su casa ya que su familia había salido, porque solo él se quedó en su propia casa. Cuando entré a jugar el Twilight Princess todo empezó a seguir bastante bien en el título incluyendo la música. Pero cuando le di a iniciar apareció una imagen que no olvidaré, era un Link de ojos vacíos y una mirada perdida quedándose en la pantalla fijamente sin moverse. Fue ese mismo instante que traté de quitar esa pantalla pero todo fue demasiado difícil aunque Eduardo reiniciara la Wii desconectándola y revisándola. Después de un rato de revisiones rápidas, Eduardo conectó nuevamente la Wii y volvimos a jugar tranquilamente sin problemas. Oye bro, ¿no has visto este tipo de fallos antes? La verdad no había visto este tipo de fallos antes. ¿Crees que debió ser un glitch? No lo sé, pudo haberse metido una pelusa o algo así. Ese mismo momento fue cuando tuvimos que presenciar varios fallos que el juego empezó a mostrar. Cuando entré al Zelda nuevamente pero funcionaba normal. No hasta que tendría que aparecer una de las primeras misiones que se deberían en la aldea. No fue el caso. Mi personaje Link tenía sus ojos vacíos y solo miraba a la nada.
Eduardo estaba mirando toda la escena y no tuvo ninguna palabra que decir al respecto. Avancé unos metros más y logré ver a Midna tirada en el piso como si estuviera cansada. Toda la atmósfera del juego se sentía muy turbia y poco confiable para seguir. Fue así que seguí avanzando unos metros más, de repente. Algo parecido a un fantasma atacó a Link. Luego de eso apareció la cabeza flotante de uno de los jefes finales del juego. Sant, hasta que pasó algo rápido. Link había sido derrotado visiblemente y la pantalla mostró el Game Over. Y se puso en negro por unos segundos. Eduardo y yo no podíamos reaccionar ni opinar al respecto de lo que vimos, después de todo nadie estaba husmeando ni grabando fuera de la casa. Fue así que las luces empezaron a parpadear de una manera abrupta. La televisión y la Wii se reiniciaron, pero tuvimos que ponernos más dispuestos a ver si era alguna broma. Nadie estaba afuera de la casa de Eduardo. Después de ese instante, tuve que reiniciar la partida, pero en un momento corto volvió a pasar. Link había sido atacado por los mismos fantasmas que aparecieron anteriormente, dejándolo con medio corazón en su barra de vida. En el fondo de esa parte del camino se apreciaban a varias princesas celdas, cubiertas con una túnica y una capucha. Tuve que acercar a Link para que interactúe con la princesa. Pero Zelda solo se movía erráticamente en el mismo lugar sin mostrar ningún diálogo. ¿Pero qué? ¿Eso fue todo? No lo sé, pero este juego me está estresando demasiado. Logré escuchar varios golpes provenientes de la cocina y pausé la partida para ayudar a Eduardo a buscar qué era lo que causaba esos ruidos. Pero él se negó muy confiado y fue corriendo a la cocina de la casa, haciendo que se escuche una fuerte pelea con gritos y golpes metálicos. No quise meterme en la pelea y tuve que avisarle a mi hermano que ya iba a llegar a mi casa para descansar, así que seguí la partida. Fue allí que Link fue atacado por una criatura sombra. Eso causó que el juego os mostrara la pantalla de Game Over de nuevo. Lastimosamente la Wii se apagó y se desconectó sola. No tuve otra opción más que salir a la cocina de la casa y me percaté. Eduardo no estaba en su casa. Solo se encontraba su celular destrozado en la mesa de la cocina. Y su computadora estaba en el patio de atrás emanando un olor horrible de ácido y metal quemado. Solo me fijé que la pantalla de la computadora marcaba un mensaje. Era una nota escrita con corrector de plumas que decía lo siguiente. Ese era un Zelda de prueba sin terminar, par de idiotas. Pagarán por haberme robado y por haber dañado ese juego. Estuve paralizado del miedo porque Eduardo no se encontraba, su teléfono y su computadora estaban destrozadas al mismo tiempo. Salí de su casa corriendo después de ver la escena insólita y me quedé en mi casa por pocos días. ...31 de diciembre de 2024. Pasó una semana completa desde aquel día en el que Eduardo desapareció de la nada. Fue así que la noche del 31 de diciembre del 2024 recibí un mensaje de Eduardo diciendo que él estaba bien. Cuando vi ese mensaje, fui corriendo desde mi casa a visitarlo para saber si recordaba algo de aquella noche. Logré llegar a tiempo, pero Eduardo no se encontraba nada cuerdo mentalmente ni físicamente. Él estaba demasiado nervioso y un poco paranoico, como si alguien lo había amenazado. Me quedé esa noche en su casa para ver la llegada del año nuevo, 2025.
Hola brother. Eduardo, ¿qué te pasó el 24? No lo sé. Ese día fui a revisar la cocina de mi casa y no había nadie. ¿Cómo que no había nadie? Solo recuerdo que me había caído y fui golpeado por la nuca. Te vi correr a la cocina y desapareciste porque escuché que peleaste con algo ese día. ¿Cuál pelea? Pero, ¿todavía tienes tu computadora y tu teléfono a la mano? ¿Qué computadora? Una compu negra. Tenía un mensaje que hablaba del Zelda que jugué en tu casa ese día. Pero brother, yo no tengo ninguna computadora desde el año pasado. Entonces, si la compu no era tuya, No. y tampoco peleaste ese día, ¿quién se metió a tu casa a joder? Lo que nunca iba a saber era, ¿para quién y de quién era ese mensaje?